Chicos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de operaciones combinadas y proporcionalidad. Recuerden que esta clase pues es la grabación, no se toma asistencia de ningún tipo, entonces no se preocupen, es la grabación del tema 3. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema de operaciones combinadas. ¿Qué es una operación combinada? La operación combinada es la unión de uno o dos o más cálculos matemáticos. Los cálculos matemáticos pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces y logaritmos. Acá tenemos un ejemplo de una operación combinada, ya que como podemos ver, esta al tiempo incluye potencias, sumas, multiplicaciones, restas, raíces y divisiones. Luego, ok, ¿cómo solucionamos este tipo de operaciones? Entonces, como ya he sido bien enfática desde que comenzó el curso, este tipo de operaciones se resuelve de acuerdo a la jerarquía de operaciones. En este caso, siempre se va a solucionar en este tipo de operaciones si hay corchetes y paréntesis, primero pues lo que hay dentro de estos mismos. Segundo, vamos a solucionar las potencias y las raíces. En tercer lugar, vamos a solucionar las multiplicaciones y los cocientes. Y por último, las sumas y las restas. Entonces vamos a ver cómo se solucionaría este ejemplito que tenemos acá. También recordemos que este tipo de operaciones siempre se va a solucionar de izquierda a derecha. Entonces, ok. Entonces, como podemos ver acá tenemos un corchete. Entonces vamos a solucionar primero lo que hay dentro de él. En este caso acá tenemos una potencia y una raíz. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, debemos de solucionar primero las potencias y las raíces. En este caso 7 al cuadrado es 49 más 8 por 2 menos la raíz de 25 que es 5. Cerramos el corchete y esto debe de dividirse por 5 medios. Luego tenemos que resolver primero lo que son los corchetes. Entonces acá ya tenemos sumas, restas y multiplicaciones. En este caso, por la jerarquía de operaciones debemos de solucionar primero las multiplicaciones. Entonces acá tenemos 49 más 8 por 2, 16, menos 5. Cerramos el corchete y este debe ser dividido por 5 medios. Luego seguimos, debemos de terminar de solucionar lo que está dentro del corchete. Entonces, acá tenemos ya sumas y restas. Entonces, vamos a solucionar esto. 49 más 16 es igual a 65. 49 más 16. Menos 5, esto es 60. Dividido 5 medios. Para solucionar esto, recordemos que 60 podemos verlo como 60 sobre 1, que es lo mismo, dividido 5 medios. Para la división de fracciones, recordemos que equivale a multiplicar la primera fracción por la segunda invertida, es decir, por 2/5. Finalmente, 60 por 2 es 120 sobre 5. Y 120 sobre 5, si lo simplificamos, es igual a 24. Y esta es la respuesta de este ejercicio. Ok, luego vamos a pasar con un tema también bastante importante, que es la notación científica. La notación científica generalmente es usada para expresar números o muy grandes o números muy pequeños. La definición la tenemos acá en pantalla, como podemos ver. Esta definición, que nos dice que un número positivo x está escrito en notación científica si se expresa de la siguiente manera. X es igual a un número entero por 10 a la n.
Y A, este número A debe ser mayor o igual a 1 y menor que 10, menor estrictamente. De acuerdo al tema que vimos de intervalos, esto sería, A pertenece al intervalo semiabierto por derecha de 1 y 10, donde A puede ser 1, pero no puede ser 10. Entonces, para tenerlo muy claro. Entonces acá tenemos dos ejemplos concretos. El primero, dice acá, cuando decimos que la distancia a la estrella próxima a Centauri es 4 por 10 a la 13 kilómetros, el exponente positivo 13 indica que el punto decimal debe recorrerse 13 lugares a la derecha. Es decir, este número, 4 por 10 a la 3, realmente es el que vemos aquí en pantalla. Tomando el punto decimal que se recorre 13 lugares. Los vamos a verificar. Tenemos 1, acá 3, 6, 9, 12 y 1, 13. Entonces se mueve realmente 13 puestos hacia la derecha el punto decimal. Luego vamos a ver otro ejemplo en el que el exponente es negativo. Entonces, cuando decimos que la masa de un átomo de hidrógeno es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, el exponente 24 indica que el punto decimal debe moverse 24 lugares a la izquierda. Es decir, esto. Contando esto desde el primer número, es decir, desde 1. En este caso, pues lo verificamos. Verifiquemos que se haya corrido 24 puestos. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 puestos. Entonces, de esta manera. Luego, como próximamente vamos a ver cómo se operan estos números, los números en notación científica, vamos a recordar cómo se operan los números decimales. Esto es bastante importante. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo. Las operaciones entre números decimales. Vamos a iniciar por la suma y la resta. Entonces, la suma y la resta se deben de ordenar los números en columnas haciendo coincidir, en este caso, la parte entera con la parte entera, las comas debajo de las comas y la parte decimal bajo la parte decimal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a encontrar la suma de 12,66 y 1,40. Vamos a encontrar la suma y la resta. De acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que acabamos de definir, para sumarlos debemos de hacer coincidir por columnas. Entonces la parte entera en este caso sería 12 y la parte entera del 1,40 sería el 1. Entonces la parte entera bajo la parte entera, las comas debajo de las comas y la parte decimal debajo de la parte decimal. Entonces acá ya vamos a hacer la suma. En este caso, la suma. Entonces, 6 más 0 es 6, 6 más 4 es 10, coma llevo 1, 1 más 2 más 1 es 4 y 1. Entonces, el resultado de la suma de 12,66 y 1,40 es 14,06. Luego, vamos a ver cómo sería para la resta. De acuerdo a lo que vimos, pues sería exactamente lo mismo, solo que pues vamos a restar los números. Es decir, hacemos coincidir los números. Entonces la parte entera con la parte, las comas debajo de las comas y la parte decimal debajo de la parte decimal. Luego, pues restamos. 6 menos 0 es 6.
6 menos 4 es 2, 2 menos 1 es 1 y tenemos al 1. Entonces, restar, por eso digo, disculpen chicos, acaba restar, porque los estamos restando. Entonces, el resultado de la diferencia de 12,66 y 1,40 es 11,26. Y de esta manera se suma o se restan los números decimales. Ahora vamos a ver cómo se multiplican los números decimales. Entonces, para multiplicar los números decimales, a eso los vamos a multiplicar como si fueran números naturales, ¿sí? Y el resultado final, se le va a correr la coma hacia la izquierda de acuerdo a que tantas cifras decimales tengan los valores involucrados en el producto. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos 12, las cifras decimales las vamos a poner de otro color, 533. Este número tiene tres números decimales. Y acá vamos a colocar 5,22. Este número, el número 5,22, pues tiene dos cifras decimales. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, pues hay que multiplicarlos como si fueran números naturales. Entonces, vamos a ver. 2 por 3, 6. Disculpen, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10, llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Y 2 por 1, 2. Vamos de nuevo. Con el mismo 2, pues sería este mismo resultado, solo que todos los números se deben de correr un puesto. Luego seguimos con el 5. 5 por 3, 15. Llevo 1. 5 por 3, 15 y 1, 16. 5 por 5, 25 y 1, 26. Llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Llevo 1. Y 5 por 1, 5 y 1, 6. Al realizar la suma de estos valores, vamos a organizarlos acá arribita, sin la coma obviamente. La coma la vamos a acomodar, vamos a organizar la coma al resultado de la suma de estos tres números. Entonces 25.066, 25.066 otra vez y 62.665. Entonces, y lo sumamos. Pero vamos a organizar esta operación un poquito más separada para que se vea organizada. Ahora sí. Entonces esto lo debemos de sumar. 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. 8 más 6, 14. 5 y 6. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, la coma se corre hacia la izquierda de acuerdo a que tantas cifras tengan los dos números decimales. En este caso, el número 12 tiene 3 y el número 5 tiene 2 cifras decimales. Sumando, pues en total son 5 cifras decimales con los dos números. Entonces ese número de cifras debemos de correr la coma. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el número resultante de la multiplicación de 12,533 y 5,22. Espero haya quedado bastante claro. Luego vamos a ver acá cómo se dividen los números decimales. Entonces, para esto vamos a recordar las partes de la división. Entonces, vamos a ver.
Recordemos que tenemos acá el divisor, que es esta parte. Tenemos al dividendo, que es el número pues al que el divisor divide, el cociente y su residuo. Entonces, acá nos vamos a encontrar con tres posibles casos. El primero, cuando el dividendo, es decir, esta parte, es decimal. Entonces, acá para solucionar esto nos dice que cuando el dividendo tiene decimales, se hace la división como si fueran números naturales y al bajar la primera cifra decimal del dividendo se pone la coma en el cociente, tal como vemos acá. Entonces se debe dividir como dos números naturales. Entonces, ¿cuántas veces está el 5 en el 11? Pues 2 veces. Y sobra, y pues no, nos queda 1, el residuo. Y de ahí colocamos la coma. Luego, bajamos la siguiente cifra. ¿Cuántas veces está 5 en 13? Otra vez 2. A 13, pues 3. Bajamos la siguiente cifra, que es 3. ¿Cuántas veces está 5 en 33? Pues está 6 veces. 5 por 6, 30. A 33, 3. Bajamos el 5. ¿Cuántas veces está 5 en 35? 7 veces. 7 por 5, 35. A 35, 0. Y de esta manera, pues se divide dos números decimales, o sea, los números decimales cuando el divisor es un número entero y el dividendo es un número decimal. Y el resultado final pues es 2,267. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que cuando el divisor es decimal, es decir, esta parte y esta partecita. Entonces, para dividir un número natural entre un número decimal, se debe suprimir la coma del divisor y en el dividendo se añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. En este caso vemos que el divisor tiene una cifra decimal. Entonces, al dividendo se le va a agregar un 0. O de otra manera, que es lo que realmente se realiza, o sea, lo que se hace de fondo, es multiplicar por 10 al dividendo y el divisor para quitar la coma del divisor. En este caso, si el divisor tuviese dos cifras decimales, pues se multiplicaría por 100 en cada parte, en el dividendo y en el divisor, que es lo mismo que agregar dos ceros en el dividendo y suprimir la coma en el divisor. Entonces, de acuerdo a esto, pues hacemos la división. Entonces, como podemos ver acá, lo operamos y este sería el resultado. 12, sería 1,276. Ese sería el resultado final. Luego vamos a ver cuando el divisor y el dividendo ambos son números decimales. Entonces acá la coma va en el 1, que es la primera cifra que tenemos del número decimal o la parte entera. Bueno, entonces cuando el divisor y el dividendo son decimales. Entonces para dividir dos números que son decimales, entonces debemos de multiplicar a ambos por una unidad seguida de ceros, tantas cifras decimales como tenga el divisor. Entonces acá se debe hacer lo mismo, es decir, multiplicamos por un número, digamos, en este caso acá vamos a multiplicar por 10, ya que el número de cifras decimales que tiene el divisor es 1. Entonces debemos de agregar, es decir, un 0 al dividendo y suprimir la coma en el divisor.
En este caso, lo que se hace de fondo es multiplicar por 10 a ambos lados. Si el divisor tuviese dos cifras decimales, se multiplicaría por 100 a ambos lados. Si tuviera 3, se multiplicaría por 1000 a ambos lados y así sucesivamente. Entonces, este sería el resultado de dividir 97,28 en 64. Y la cifra se coloca a partir del primer número. Y de esta manera, pues, se operan los números decimales. Y ya con esto vamos a ver cómo operar dos números con notación científica. Entonces, bueno, para esto, acá tenemos dos ejercicios. El primero en el que debemos de expresar dos números en notación científica y el segundo en el que debemos de realizar una operación con números en notación científica. Entonces, en el primero nos dice que debemos de escribir estos dos números en notación científica y entonces vamos a hacerlo. Entonces, la solución del primer número, o sea, del ítem A, es 56.000 o 56,920. De acuerdo a esto vemos que este número a partir de la primera cifra tiene 4 lugares, o sea, 4 puestos en los que pues la coma es corrida hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a esto, el número base sería 5.692 por 10 a la 4. 10 a la 4 realmente es 1000. No, es 10.000. Entonces, bueno. Entonces es 10.000, 10 a la 4. Entonces, a multiplicarlo por 5.692, nos da como resultado este número. 56.920. Bueno, vamos con el otro ejemplo, en el que inicialmente nos dan un número decimal. Entonces, para esto podemos notar que desde la primera cifra, que es 9, está la coma corrida hacia la izquierda 5 lugares. Por tanto, el número base sería 9,3 como está corrida hacia la izquierda 9 lugares, pues por eso vamos a colocar el exponente negativo, 10 a la menos 5. Y esta sería la manera de representar este número en notación científica. Acá, chicos, me disculpan, lo dije de otra manera. Acá podemos ver que en el primer ejemplo la coma está corrida 4 puestos hacia la derecha. Por eso es que el exponente es positivo y es 4, ¿no? Porque son 4 lugares y como es hacia la derecha, este va a ser positivo. En este caso vemos que la coma está corrida hacia la izquierda 5 lugares y como es hacia la izquierda, pues va a ser el exponente negativo y como son 5 lugares, pues va a ser a las 5. Y esto es la representación de números en base 10. Bueno. Entonces, ya con que esto quede claro, vamos a continuar cómo operarlos. Entonces, recordemos que este símbolo, el que vemos aquí en pantalla, significa aproximadamente. Entonces, nos dan tres números, nos dan A, B y C. Entonces, A, que es aproximadamente 0,0046, B, que es aproximadamente 1697 por 10 a la 22 y C, que es 2.91 por 10 a la menos 18. Entonces, en notación científica vamos a hacer los números. El número A en notación científica, como podemos ver, A es aproximadamente 0,00046. Vemos que desde la primera cifra es de 4, la coma está corrida hacia la izquierda 4 puestos. 1, 1, 2, 3 y 4.
Por tanto, este número en notación científica sería igual a 4.6, que es el número como base, por 10 a la menos 4. Bueno, el número B, que es aproximadamente 1697 por 10 a la 22. 10 a la 22 es un número pues muy grande, entonces lo que al multiplicar 1692 por 10 a la 22, sí, en efecto esto es un número muy grande. Entonces, bueno, como este ya está en notación científica, no es necesario reescribirlo, es decir, no es necesario pasarlo como a su forma natural, sino ya como lo tenemos expresado en potencias de 10 o en notación científica, pues lo vamos a dejar así porque justamente el ejercicio es de operar números en notación científica. Con A lo hicimos porque A no estaba en su notación científica, sino que estaba en como un número, como la aproximación de un número. Entonces, por eso pasamos a notación científica. Entonces, acá nos dice que lo que debemos de hacer es resolver la multiplicación de A por B sobre C. En este caso, nos quedaría planteado de la siguiente manera. A es aproximadamente, como lo dijimos, 4,6 por 10 a la menos 4. B es aproximadamente 1697 por 10 a la 22. Y C es aproximadamente 2,91 por 10 a la menos 18. Solucionando esto, recordemos que el paso número 1, esto lo vamos a nombrar paso 1, paso 2 y paso 3. Para poder llegar al paso número 2 hay que tener en cuenta varias propiedades de los números reales. En este caso, esta primera fracción que tenemos acá es igual, o sea, para llegar al paso número 2 se debe de hacer lo siguiente. Recordemos que el producto es conmutativo. Es conmutativo, o sea, se conmuta. Entonces, lo que se hizo acá fue lo siguiente. Acá tenemos sobre 2.91 por 10 a la menos 18. Lo que se hizo en el numerador fue conmutar, es decir, vamos a conmutar 4.6 por 10 a la menos 4, o sea, vamos a romper los paréntesis, por 10 por 1697 por 10 a la 22 sobre 2,91 menos 10 disculpen chicos, 10 a la menos 8. De esta manera conmutamos estos dos números y nos quedaría 4.6 por 1697 por 10 a la menos 4 por 10 a la 22, todo esto sobre 2.91 por 10 a la menos 8. Recordemos que en el producto también podemos asociar términos, entonces en este caso vamos a asociar el 4.6 con el 1697 y vamos a asociar el 10 a la menos 4 por el 10 a la 22. Acá también es importante recordar las propiedades de la potencia, que nos dice que cuando tenemos un número a elevado a una potencia n y tenemos ese mismo número a elevado a una potencia en m, y estos dos pues están multiplicando, esto es lo mismo que tener a y sumar sus exponentes, n más m. En este caso,
nos encontramos pues en un caso similar, ¿no? Es decir, acá tenemos 10 a la menos 4 por 10 a la 22, es decir, tenemos la misma base. Vamos a dejar el 10 y vamos a sumar sus exponentes. Menos 4 más 22 sobre 2.91 por 10 a la menos 8. Y pues, claro, acá tenemos esto mismo. Entonces, bueno, también recordemos que en la multiplicación pues también podemos separar esto por fracciones. En las fracciones esto se puede separar porque es un producto. Es decir, esta fracción que tenemos acá en pantalla, la última, es equivalente a 4.6 por 1697 sobre 2.91 por 10 a la menos 4 más 22 sobre 10 a la menos 18. 18, acá me faltó el 1. El 1 y el 1. Entonces recordemos que cuando tenemos un cociente de la misma base a distintos exponentes, pues realmente esto es tener 4.6 por 1697 sobre 2.91 y pues por la propiedad del cociente de potencias que tienen la misma base y distintos exponentes, es decir, a a la n sobre a a la m, esto es igual a la n menos m. En este caso, pues nos encontramos en un caso similar. La base es 10 y el exponente, los exponentes son menos 4 más 22 y menos 18. Es decir, de acuerdo a esta propiedad, finalmente nos queda menos 4 más 22 menos 18. Y ese es el proceso de cómo se llegó a esta segunda parte de la fracción, de la igualdad. Entonces, pues nada más es tener en cuenta las propiedades de los números reales, las propiedades de exponentes y, en fin, esas son las cosas que se deben de tener presentes. Ah, bueno, claro. Como acá el exponente está negativo, ¿cómo decirlo? Recordemos que acá es más 18, sí, totalmente cierto, acá es más 18. ¿Y por qué? Recordemos que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Bueno, pero acá tenemos el caso en el que acá tenemos un caso contrario, lo tenemos de esta manera, a la n, tenemos este caso, disculpen chicos, tenemos el caso en el que estamos acá, 1 sobre a la menos n. Esto pues es igual a la n, porque lo pasamos ya lo expresamos no como un número, o sea, no como una fracción, sino como una potencia, tal como acá. Tenemos el caso contrario, el caso en el que a la n se puede ver de esta manera. A la n se puede ver como 1 sobre a la menos n. Y a la menos n pues se puede ver como 1 sobre a la n, es decir, se cambia el signo del exponente. Entonces, claro, cuando nosotros pasamos o sea, cuando expresamos todo de acuerdo a la propiedad del cociente de una misma base de distintas potencias, claro, este caso es como tener, acá tenemos 1 sobre 10 a la menos 18. Es decir, esto es equivalente a 10 a la 18. Entonces por eso nos queda positivo. Y en fin llegamos al resultado que tenemos acá. En esta igualdad, es la segunda. Entonces claro,
lo que debemos de hacer acá pues es multiplicar estos números decimales. Este número es 1697, hablo desde el 4.6, multiplicarlo por 1697 y dividirlo por 2.91. Finalmente el producto y el cociente de estos números es 2.7. Y claro, ya acá nos queda 10 a la menos 4 más 22 más 18. 22 más 18 es 22 más 18 es 40 menos 4, pues es 36. Y finalmente este es el número que es, o sea, el número que resulta de operar, pues estos tres números en notación científica. Entonces deben de tener muy claro, les recuerdo chicos, las propiedades de los números reales y de las potencias. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con la proporcionalidad. Pero antes de enunciar qué es la proporcionalidad, vamos a ver el concepto de razón. ¿Qué es una razón? Entonces, la razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. En resumidas cuentas, en la división de un número A sobre un número B. Es decir, se expresa en cocientes, bueno, o en fracciones. Estos valores deben de estar en la misma unidad de medida. Entonces vamos a ver un ejemplito. La ganancia de una empresa es de 15.000 y el gasto de la misma es de 5.000. ¿Cuál es la razón de la empresa? Entonces, acá nos dice, la ganancia de una empresa es de 15.000 y el gasto de la misma es 5.000. La razón de esta es pues 15.000 sobre 5.000 y la razón de esta sería 3.000. Y de esta manera se representa una razón comparando pues dos cantidades. Bueno, ahora ya teniendo claro este concepto, vamos a entrar a la definición de proporcionalidad. Entonces, la proporción es una igualdad entre dos o más razones. O sea, si A sobre B corresponde a la razón que corresponde a la razón, entonces A sobre B es igual a C sobre D y equivale a una proporción. En un ejemplo vamos a verlo. Entonces acá nos dice, Susana compra por 20.000 dos cuadernos, es decir, la razón de esto sería 20.000 sobre 2, porque Susana con 20.000 pesos compra dos cuadernos. Y la razón de estos dos sería 10.000, que es a lo que sale cada cuaderno. Entonces, si Susana tuviera 40.000, hubiera comprado cuatro cuadernos. El resultado que representan pues esta proporción. Entonces, como ya vimos, la proporción de la primera parte del enunciado es que Susana tiene 20.000 pesos y con esos 20.000 pesos compra dos cuadernos. Y la razón de esto pues es 10.000, que es a lo que sale cada cuaderno. Ahora nos dice, si tuviera 40.000, pues compra cuatro cuadernos. Es decir, la razón de eso sería 40.000 sobre 4. Y la razón de eso, pues también es 10.000. Claro, porque cada cuaderno sale a 10.000. Entonces, de esta manera se representan estas dos proporciones. Y de acuerdo pues a la definición, la proporción de esto sería 20.000. Como acá tenemos que estas dos son iguales a un mismo resultado, estas dos se pueden igualar, es decir, 20.000 sobre 2 es igual a 10.000 y 40.000 sobre 4 pues es igual a 10.000, tienen la misma proporción, entonces esto finalmente se puede representar como 20.000 sobre 2 es igual a 40.000
es igual a 40.000 sobre 4. Vemos que cada una de estas fracciones es igual a un mismo resultado y por tanto se igualan. Bueno, esa es la definición de proporcionalidad o proporción. Entonces vamos a ver qué tipos de proporciones se pueden presentar entre las magnitudes. Entonces, bueno. Entonces vamos a ver las magnitudes proporcionales. Las magnitudes, dos magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces acá nos dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si se conservan los cocientes, es decir, al aumentar una, aumenta la otra a la misma proporción, y A directamente proporcional a B si el cociente de A sobre B es igual a una constante. El caso que vimos anteriormente es un caso de proporción directa, ya que vemos que en el caso anterior vimos que la primera fracción, que era 20 sobre 10, era 20.000 sobre 2, es decir, esto, 20.000 sobre 2 era igual a una constante que sería en este caso 10.000. Y también vimos 40.000 a la 2, es decir, estos aumentan a una misma proporción. Entonces vemos que 20.000 sobre 2, acá es 4, disculpen, 4, es igual a 40.000 sobre 4. Claro, al aumentar, pues vemos que se mantiene la proporción de acuerdo al precio de cada cuaderno, y de esta manera pues esto se podría clasificar como una proporción directa, porque vemos que estas dos fracciones pues se pueden comparar y las dos aumentan a una misma proporción. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces nos dice acá, si 6 obreros construyen 3 casas, entonces más obreros construirán más casas. La relación entre obreros y casas es de proporcionalidad directa, es decir que su cociente es constante o que aumentan a una misma proporción. En este caso nos dicen acá, si 6 obreros construyen 3 casas. Si se duplica, es decir, si duplicamos el número de obreros, pues también se debe de duplicar el número de casas que construyen. De la misma manera, si volvemos y duplicamos los obreros, pues se debe duplicar el número de casas que construyen. Finalmente, el cociente de todas estas fracciones, que son 6 tercios, es a 12 sextos, que es a 24 doceavos. Entonces 6 sobre 3 es igual a 2, 12 sobre 6 es igual a 2 y 24 sobre 12 es igual a 2. Es decir, cada una de estas fracciones aumenta a una misma proporción, que es a 2, que es la constante. Por tanto, se dice que estas son directamente proporcionales. Y pues ya graficando esto, pues tomando como referencia, digamos, graficando esto en un plano, esto es un plano cartesiano, en el que vamos a tomar al eje horizontal como el número de obreros, el número de obreros, y al eje vertical vamos a tomarlo el número de casas que construyen, número de casas que construyen. Entonces acá vemos que esto es como una recta de este estilo, en el que, claro, si aumenta el valor que está en el eje horizontal, pues aumenta el vertical.
Si aumenta el valor que está en el eje horizontal, aumenta el vertical y por eso nos da una línea recta creciente. Finalmente, para verlo más claro, porque pues vemos que acá está esta recta creciente, pero pues no podemos evidenciar con claridad cómo pues las cantidades que vimos en el ejercicio. Entonces vamos a verlo en esta gráfica que voy a realizar acá. Entonces acá dijimos que el eje horizontal va a ser igual al número de obreros y que el eje vertical va a ser igual al número de casas que construyen. Entonces, inicialmente nos decían que 6 obreros construyen 3 casas, que 12 obreros construyen 6 casas y que 24 obreros construyen 12 casas. Entonces, si lo vemos acá gráficamente, ubicando estos valores en este plano, pues tendríamos que 3 lo podríamos colocar en esta parte. Lo podríamos colocar en esta parte, 6 en esta parte y 12 en esta parte. Entonces 3, 6, 12. Y en el eje vertical vamos a ubicar los valores de en el eje horizontal es el número de obreros. Entonces, como es el número de obreros, debemos de ubicar los puntos 6, 12 y 24. Y en el eje vertical vamos a ubicar el número de casas que construyen, es decir, 3, 6 y 12. Digamos que acá vamos a hacerlo de esta manera, pero recordemos que para repartir los valores en un plano cartesiano debe ser simétricamente, es decir, si acá divido de 6 unidades, acá también debería ser lo mismo. En este ejemplo no lo vamos a hacer de esa manera porque queremos que se haga evidente pues esta relación para ver que en efecto la gráfica que forman estos puntos pues es una gráfica creciente. Entonces, dijimos que si tenemos 6 obreros, estos construyen 3 casas. Entonces, ese sería el punto 6,3. El 6, pues que es el valor que está en el eje horizontal y va en la primera coordenada de esta pareja. Y el 3 que está en el eje vertical y este debe de ir en la segunda coordenada de esta pareja. Entonces este sería el punto. Luego 12 obreros construyen 6 casas. Entonces acá digamos que exactamente sería en esta parte. Y este sería el punto 12,6. Luego vemos que el punto es 24 obreros construyen 12 casas. Entonces 24 sería más o menos de esta manera. Entonces este sería el punto 24,12. Y ahora si unimos esos 3 puntos, esto nos da una recta creciente. Nos debe dar una recta creciente. Pero entonces vamos a dibujarla nuevamente, que queden exactamente los puntos. Exacto. De nuevo. Acá el punto el segundo punto, 12,6, nos quedó un poquito desfasado, entonces pues vamos a organizarlo. Entonces lo vamos y pues como podemos ver al unir estos 3 puntos, pues esto nos da una recta creciente. Y pues ya para generalizar, siempre que veamos valores que son directamente proporcionales, vamos a ver gráficas de este estilo, gráficas en las que vemos una recta que es creciente, es decir, que aumenta.
que si aumenta un valor en el eje horizontal, pues también debe aumentar un valor en el eje vertical, y por tanto, pues esto genera una recta creciente. Las rectas que no son crecientes son de este estilo. En el que si hacemos el análisis, si el valor en el eje horizontal, si un valor en el eje horizontal aumenta, vamos a ver acá, esto es un punto, esto es otro punto y esto es otro punto, pues entonces vemos que acá tenemos un primer punto, ¿cierto? Que es este punto que une a estos dos valores, es este punto. Pero vemos que si aumenta un valor en el eje horizontal, este valor va a disminuir en el eje vertical. De la misma manera, se aumenta, entonces va a disminuir el valor en el eje vertical. Por tanto, esto forma una gráfica decreciente o que no es creciente, y esto lo que generalmente representa pues son relaciones de proporciones inversamente proporcionales. Entonces, para tenerlo en cuenta, igual lo vamos a volver a ver más adelante. Pero de esta manera pues se representan esas gráficas representan pues cuando dos valores o dos o más valores son directamente proporcionales, que al aumentar uno también aumenta el otro con el que se relacionan. Luego vamos a ver un caso particular de dos proporciones, de dos valores que son directamente proporcionales. Entonces, un caso particular es la regla de tres. La regla de tres directa. Entonces, la regla de tres directa consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad directa. Cuando hablamos de proporcionalidad directa, recordemos que estamos hablando de valores que si están relacionados si son directamente proporcionales, pues es que uno, al aumentar a uno, también aumenta el otro con el que se encuentra relacionado. Entonces, consiste en una proporcionalidad directa que se da cuando dadas dos cantidades correspondientes a las magnitudes directamente proporcionales, se debe calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente pues a la cantidad dada de la otra magnitud. Entonces, esto se representaría de esta manera. Si estas dos cantidades son proporcionales, entonces queremos hallar la incógnita. En este caso la incógnita sería x. Entonces x es igual al producto de a sub 2 por c dividido a sub 1. Y esa es la regla de 3 para cualesquiera dos valores que son directamente proporcionales y cuando tenemos pues una incógnita. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo en el que, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Entonces, de acuerdo pues a lo que vimos de proporcionalidad, nos dice que 240 kilómetros recorre en 3 horas. Entonces, en 2 horas, ¿cuántos kilómetros recorre? De acuerdo a esto, pues vamos a despejar la x. De acuerdo a la regla de 3 directa, debemos de multiplicar 240 por 2 y esto dividirlo en 3. En este caso nos queda esta ecuación. Finalmente, el resultado de esto es
es 160 kilómetros. Entonces esto es igual a 240 kilómetros, es a 3 horas, como 2 horas son a 160 kilómetros. Y pues la razón de cada uno de esto es, pues 240 dividido 3 es igual a 80. Y 160 dividido 2 también es igual a 80. Y aumentan en esta proporción. Bueno, entonces, ahora sí, otro caso particular pues de la proporción de dos magnitudes que son directamente proporcionales, pues es el porcentaje. El porcentaje pues es un caso particular de la proporción directa, donde el denominador es 100 y a este le sigue el símbolo porcentaje. Entonces vamos a ver un ejemplo claramente. Vamos a ver este caso de porcentajes. Entonces, bueno, vamos a ver entonces, nos dice, el 80% de los españoles no llega a final de mes. ¿De cuántas personas estamos hablando? Si suponemos que en España hay 40 millones de personas, entonces en este caso vamos a hacer la siguiente relación. Entonces, recordemos que acá nos dice, el denominador es 100. Entonces vamos a decir que 40 millones de personas equivalen al 100% de la población española. Entonces acá nos dicen que el 80% de los españoles no llega a final de mes. Es decir, el 80% de este 100% no llega a final de mes. ¿En número de personas a cuánto equivale? Entonces, de acuerdo a lo definido pues en porcentaje, esto sería igual a 80. 80 no lo vamos a colocar con el porcentaje porque vamos a ver el número de personas. Le da 80 por 40 mil, por 40 millones, acá me faltaron algunos ceros, disculpen chicos. 40 millones sería esto. 40 millones por 40 millones sobre 100. De ahí que diga acá en la definición de porcentaje que el denominador es 100. Claro, porque siempre cuando se hace un porcentaje se va a hablar de un 100% y en ocasiones o necesitamos averiguar algún porcentaje, en este caso necesitamos averiguar el 80% de un 100%, que el 100% en este caso pues es 40 millones. Pero en otros casos habrá que averiguar cuánto es, no sé, acá tuviésemos 16 millones. ¿Qué porcentaje equivaldría a esos 16 millones de personas en porcentaje? Entonces, en ocasiones hay que como averiguar el resultado o pues el resultado pues de distintas variables. Entonces, haciendo el producto de estos dos valores y el cociente, que es por 100, finalmente tenemos que esto equivale a 32 millones de personas. Vamos a confirmarlos.
Sí, entonces finalmente esto es igual a 32 millones de personas. El 80% de una población de 40 millones de personas es igual a 32 millones de personas. Entonces X es igual a 32 millones de personas. De ese número de personas pues estaría hablando. Bueno, ahora vamos a ver cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales si se conservan los productos. En otras palabras, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una disminuye la otra en una misma proporción. De acuerdo a la definición, si dos magnitudes son inversamente proporcionales, si se mantienen sus productos. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, de dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, el ejemplo nos dice, tenemos que 2 obreros construyen una casa en 6 días. Entonces más obreros lo construirán en menos días. La relación entre la magnitud de obreros y la magnitud de días es proporcionalmente inversa. Es decir, su producto es constante. Entonces, pues vamos a ver que esto es cierto. Dos obreros construyen una casa en 6 días. Entonces, el doble de obreros construirá en menos días. En menos días, pues una misma casa. En este caso, la proporción pues es 12, es decir, 2 por 6, 12 y 4 por 3, 12. Entonces, vamos a ver cómo se representa esto gráficamente. Acá nos dice que esta gráfica corresponde a la de una hipérbola, pero generalmente puede pertenecer a distintas funciones o a distintas gráficas, pero generalmente esto se representa por una línea recta, pero en este caso pues es por una hipérbola. Y una hipérbola pues esto es como una parte de una hipérbola. Entonces en este caso vemos que 2 obreros construyen una casa en 6 días. Más obreros, o sea 4 obreros, construyen la casa en menos días. Y que más obreros construyen una misma casa en menos días. Como les decía, cuando en el eje horizontal aumenta cada valor, en el eje vertical disminuye, tal como lo tenemos en esta gráfica. Por tanto, esta es una relación inversa entre las magnitudes. Entonces vamos a ver cómo es la regla de 3 inversa. Entonces la regla de 3 inversa consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad inversa, que se da, de acuerdo a la definición, cuando cualesquiera dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, que sus productos son constantes o que cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, de acuerdo a esto, pues se debe calcular una de las magnitudes o sea, se debe calcular una de las magnitudes en función de las demás. Entonces acá tenemos que la incógnita o la variable que se debe calcular es x. Si nosotros hacemos si nosotros queremos despejar x, o más bien saber el valor de x, lo que se debe hacer es multiplicar el valor c por b. No, disculpen, esa es la proporcionalidad directa.
lo que debemos hacer es multiplicar A por B y este resultado dividirlo en C. Entonces vamos a ver un ejemplito de la regla de 3 inversa. Entonces nos dice acá, un grifo que marca 18 litros de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto? Entonces nos dice que 18 litros por minuto tarda 14 horas. Vamos a ver cuánto tardarían 7 litros por minuto, cuántas horas tardarían. En este caso, de acuerdo pues al ejemplo, vamos a agrandarlo un poquito más. Tendríamos lo siguiente, que 18 litros por minuto se demoran en llenar un depósito 14 horas. Necesitamos averiguar cuántas horas tardan en llenar 7 litros por minuto. En este caso, esta sería la relación. 7 litros por minuto sería 18 litros y eso sería igual a 14 y vamos a despejar X. Finalmente, despejando X, nos queda esta operación, es decir, 18 por 14 dividido 7, tal como lo habíamos visto en el ejemplo, pues, o en la definición de regla de 3, es 18 por 14 dividido 7. Y de esta manera pues nos dice que 7 litros por minuto llenarían en 36 horas el depósito. Bueno, ya presentado eso, vamos a entrar a un tema que es un caso como particular del porcentaje. En este caso es el interés. Entonces, bueno, recordemos algo pues más como recordar, es como hacer como un análisis de por qué se da el interés cuando pues uno realiza algún préstamo o uno saca algún crédito con alguna entidad. Entonces, cuando pues una persona o una entidad financiera presta un dinero a otros en un determinado tiempo, pues estas entidades o estas personas esperan ser recompensadas por hacer este tipo de préstamos. Entonces, lo más común es que pues al prestar el dinero, pues cuando se presta el dinero, la persona tiene la expectativa de que al ser devuelto este dinero, pues este sea devuelto con una cantidad ligeramente superior a la que inicialmente prestó, para que compense en estos casos, que compense la dilación de consumo, es decir, lo que demora la persona en consumir o en utilizar lo que se le presta, y pues también el tiempo en el que pues la entidad que presta el dinero o la persona que presta este dinero pues no puede hacer uso de él. También espera ser recompensado o sea, el interés también es como un tipo de compensación, pues cuando de pronto la persona a la que se le presta el dinero no puede devolverlo en su totalidad, o que cuando lo devuelva pues tenga una menor capacidad de compra de débito de acuerdo a la inflación. Esto es que el dinero cuando se devuelve pues no tiene tanto poder de compra como cuando lo prestó inicialmente, por de pronto factores económicos en los que se encuentre el país o el lugar en el que estas personas pues se encuentren. Es decir, que si los precios suben, que es la inflación,
que es la inflación, pues es el concepto, que si los precios de los productos suben, pues entonces el dinero que presta ya no tiene la misma capacidad de compra para adquirir pues los productos. Entonces, en el interés, pues entonces esto es básicamente el interés. El interés pues es la compensación que esperan pues las entidades bancarias o las personas que prestan dinero pues para, para pues beneficiarse del servicio que prestan. En palabras más formales, pues el interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones, así como el costo de un crédito. Bueno, entonces en el interés vemos que podemos encontrar dos tipos de intereses, el interés que es fijo y el interés variable. Un caso particular de interés fijo es el interés simple, que se define como un tipo de interés fijo y este se calcula aplicando pues un único y estable, o sea, es decir, un mismo porcentaje de interés sobre algún capital, de acuerdo pues al tiempo en el que este préstamo pues dura, ¿no? Entonces, para calcular el interés, vamos a tener estas fórmulas que tenemos acá. Vamos primero a anunciar qué significa cada una de estas variables. Entonces, I sub 0 en I sub S es el interés simple pues obtenido del capital. El interés que se obtiene del capital cuando pues este es prestado y pues posteriormente devuelto. El C es el capital invertido o el capital que se puede prestar. R es el rédito o el porcentaje de interés. Sí, es el porcentaje de interés. Y T pues es el número de periodos en el que dura pues el préstamo. El préstamo puede durar años, meses o días. Y cada uno de estos pues tiene sus fórmulas distintas. Entonces vamos a ver un ejemplo de interés simple. Entonces vamos a ver este ejemplo. Se deposita en un banco 600 euros al 2,5% de interés durante 5 años. Entonces, ¿cuánto dinero tendrás al final del periodo? En este caso, pues se invierte un capital. El capital inicial, entonces vamos a colocarlo de esta manera, el capital inicial es 600 euros. El interés, es decir, R, es igual a 2,5%. Y el periodo en el que pues este dinero es invertido es de 5 años. En este caso, vamos de acuerdo a esta nota, de acuerdo pues a la fórmula, el periodo es T. El periodo T en este caso es 5 años. 5 años. Para poder hacer uso de la fórmula, el porcentaje siempre lo vamos a expresar como, digamos, lo vamos a expresar como sigue. El porcentaje, o sea, a porcentaje se va a representar 1 sobre 100. En este caso decimos que A es igual a 2,5. Entonces, si lo sustituimos en esta fórmula, pues finalmente para pasarlo a número decimal sería dividir 2,5 sobre 100. Y esto pues se hace todo con el fin de operar pues los números en las mismas unidades. Entonces 2,5 dividido 100 es igual a 0,025. Y ese es el decimal que representa el porcentaje 2,5. Entonces 0,025. Entonces, haciendo pues uso de la fórmula,
Acá, como podemos ver, en vez de hacer primero la conversión, pues nada más la, divide todo por 100, pero pues es mejor pues en un inicio pasar el porcentaje a decimal. Se puede hacer de las dos maneras, pero pues es más conveniente hacerlo de esa forma. Y entonces, haciendo uso de la fórmula de interés simple, que es la que vemos acá, CRT sobre 100. ¿Y por qué usamos sobre 100? Porque acá nos dice, en el ejercicio, nos dice que es en años. Entonces, la fórmula que se usa para un periodo de en años es la primera fórmula. Si fueran días, pues usaríamos la tercera, y si fueran meses, pues usaríamos la segunda. Pero pues en este caso es años, entonces vamos a usar la primera. Y así es, entonces el capital por el interés por el periodo, que es 5 años sobre 100. Y pues sustituyendo, el capital es 600 euros. El porcentaje, entonces me disculpan chicos, acá me equivoqué. El porcentaje en este caso de interés simple, pues lo podemos operar como 2,5%. Pero pues tampoco, o sea, no hay diferencia, no tendría por qué afectar tampoco el resultado si lo multiplicamos por 0,025. Entonces, pues en este caso, pues no es necesario pasarlo a decimal. Lo podemos dejar en porcentaje tal cual como lo vemos acá. Entonces se usa la fórmula sobre 100 porque es en el periodo de años, y sustituyendo todos los valores, pues el capital es 600 euros. El interés es 2,5% y el periodo de años son 5 años. Y operando esto nos dice que la ganancia final es de 75 euros. Y pues, o sea, 75 euros adicionales al capital que invirtió al cabo pues de un periodo de 5 años. Y este pues es un ejercicio de interés simple. Ahora vamos a ver el interés compuesto. El interés compuesto es un tipo de interés variable. Como les dije en un comienzo, pues hay dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple o el interés variable. El interés simple o el interés fijo, disculpen chicos, es el interés fijo, es cuando, digamos, se hace una inversión o se hace algún préstamo y el interés al cabo de un periodo T, pues, o sea, se cobra el mismo porcentaje en un interés fijo. Pero en un interés variable, el porcentaje del interés pues puede aumentar, por eso es variable. Entonces, el interés compuesto pues es un caso particular o es un tipo de interés variable, es decir que el porcentaje de interés que se calcula sobre el capital inicial va cambiando a lo largo del tiempo, es decir, este puede aumentar. La fórmula, finalmente, la fórmula de este tipo de intereses es la que vemos aquí en pantalla, la fórmula general. Estas son como el análisis que se hace para ciertos periodos. Esta es para, digamos, si uno realiza algún préstamo o alguna inversión por un periodo. La segunda que vemos acá es cuando la hacemos a 2 periodos. La tercera es cuando la hacemos a 3 periodos, que tienen como fórmulas las que vemos acá en pantalla, las que les estoy señalando. Finalmente, a n periodos o a un tiempo indeterminado, pues esta será la fórmula que nos queda. Y acá n pues sería el número de periodos. Entonces,
pues vamos a aclarar qué representa cada una de estas letras que está aquí incluida en la fórmula. Entonces C sub F, es decir, esta, es el capital final o el capital que se obtiene al final del periodo en el que se presta el dinero o en el que se invierte. El capital inicial pues se representa por C sub I. R es la tasa de interés y N es el número de periodos. Entonces, de acuerdo pues a esto, en este caso sí es necesario, chicos, que el porcentaje se represente en forma decimal, tal como pues lo tengo aquí explicado. Todo pues pues para facilitar los cálculos. Ya, no más, no es más. Entonces vamos a ver. Vamos a ver pues un ejemplo de interés compuesto. Entonces acá nos dice, calcule el monto a intereses compuesto de un capital inicial de 8.000 pesos durante 10 años a una tasa de interés del 12% anual. Entonces, bueno, tenemos que cuál va a ser pues el capital final aplicando el 12% anualmente, el 12% de interés. Ese interés pues aumenta, como les había comentado, el interés compuesto es un tipo de interés variable en el cual la tasa de interés que se pacta en un inicio sobre el capital inicial varía, no es fija como en el caso particular del interés simple. De acuerdo a la fórmula, pues el capital final será igual a 8.000 más 1 a 8.000 multiplicado, que multiplica pues al factor que suma a 1 más el porcentaje de interés o la tasa de interés. Acá lo que hicimos fue pasar la tasa de interés a decimal, tal como les había explicado. Que en general pues es A por ciento, en decimal es A sobre 100. Como pues se los estaba pues enseñando, en este caso pues A es 12 y será 12 sobre 100 y esto pues es igual a 0,12. Entonces sustituimos pues la tasa de interés en número decimal y acá es el número de periodos, en este caso el periodo es de 10 años. Entonces pues se sustituye el 10 en la fórmula. Recordemos que la fórmula inicial es CF es igual a CI de 1 más R sobre N, donde recordemos que C sub F pues es el capital final, C sub I es el capital inicial, R es el porcentaje o la tasa de interés y N pues es el periodo, el tiempo en el que pues se realiza esta inversión o se realiza un préstamo, tasa de interés. Luego pues ya que lo sustituimos pues los operamos. Recordemos cómo se suman los números decimales. En este caso pues la parte entera se suma con la parte entera y los decimales, la coma se debe acomodar debajo de la coma y la parte decimal pues se debe sumar con la parte decimal. En este caso 1 pues es solamente 1, entonces si lo sumamos realmente la operación de acuerdo a lo que vimos pues sería hacer esto, ¿no? Sería 0,12 más 1, parte entera pues con parte entera y coma y la parte pues decimal, en este caso pues uno tiene parte decimal 0.
Entonces 2 más 0, 2, 1 más 0, 1 y 0 más 1, pues 1. Finalmente nos queda que esto es 1,12 a la 10. Haciendo pues esa operación nos da este número que vemos aquí y ese número lo debemos de multiplicar por el capital inicial, que es 8.000 pesos. Al cabo pues nos queda que el capital final es de 24.846.000 pesos, 7857. Y con esto, chicos, concluimos el tema número 3. Cualquier duda pues pueden consultarme. Yo estaré abriendo un espacio de tutorías para resolver dudas con respecto a este tema. Muchas gracias.